Bien, en el día de hoy, pues, vamos a iniciar la temática del elemento de competencia 3, que tiene que ver con la programación modular. Entonces, me permito compartirles escritorio. Y allí, pues, vemos el documento de estudio que está dentro del elemento de competencia 3. Okay. Bien. Entonces vamos a hablar un poco del concepto de la programación modular, de lo que son los subprogramas, procedimientos y funciones. Hablaremos de los parámetros por valor y parámetros por referencia. Y un poco pues de las variables globales y locales. Entonces, pues como todos sabemos, un subprograma o como le llamemos procedimientos, funciones o métodos dentro de la programación orientada a objetos, pues no es más que una fracción de código que se especializa en hacer una única actividad o tarea, ¿sí? Se especializa en no es correcto que en una función coloquemos pues muchas líneas de código, ¿sí? Y que haga dos o más procesos. Debe hacer solo uno. Ese es el objetivo de la programación modular. Entonces vemos, por ejemplo, la parte de funciones. Y para declarar una función, pues, necesitamos la palabra reservada función, la variable de retorno, la asignación, el nombre de la función y los distintos argumentos que le pasamos como parámetros. Y pues, van las acciones que debe desarrollar la función y fin función. Una función, entonces, como vemos, va siempre a retornar, a devolver un valor. En cambio, cuando hablamos de procedimiento, la diferencia es que los procedimientos no retornan, no devuelven ningún valor. Por lo tanto, la estructura es similar. La función, nombre de la función, lo único que no llevan es la variable de retorno y la asignación porque no devuelven. Entonces pasan directo el nombre de la función y los argumentos y las acciones que va a desarrollar. Dentro de los parámetros, pues están los parámetros por valor y por referencia. Esto se los explico para que se entienda mejor en un ejercicio. Y las variables globales y locales. Las variables globales son todas aquellas que se encuentran definidas en el algoritmo principal, mientras que las locales son las que se definen o con las que trabajamos en las distintas funciones o procedimientos. Eso es básicamente el concepto, así a grandes rasgos, de lo que es la programación modular. Para entenderlo mejor, pues vamos a llegar a la práctica para explicar entonces lo que es una función que retorna o que devuelve un valor y una función que no devuelva. Y los distintos tipos de parámetros. En ese sentido, entonces, vamos a trabajar un primer ejemplo para tratar de explicar el concepto. Inicialmente vamos a mirar lo que es la programación, los parámetros, perdón, vamos a hablar de los parámetros por valor y parámetros por referencia. Inicialmente. Entonces voy a definir una función, entonces escribo nombre, función, escribirla correctamente, función. En este caso, pues, no va a devolver nada, es una función tipo procedimiento y la voy a llamar intercambio.
¿cierto? Algo así. Siempre debe ir paréntesis y fin función. Esa es la estructura. Si no lleva argumento, pues quedan en blanco. En este caso voy a utilizar dos argumentos. Voy a decir que A, P, por ejemplo. Voy a utilizar esos dos argumentos. Va a recibirme dos argumentos. De esa manera voy a decir acá, por ejemplo, voy a intercambiar, voy a decirle que una variable temporal o auxiliar, bien, auxiliar, le voy a asignar el valor de A. A le voy a asignar el valor de B. Y a B le voy a asignar el valor. A B le voy a asignar el valor, permítame, yo oculto esto, de auxiliar. Listo, aquí tenemos esto es una fusión, un subproceso, ¿sí?, que se llama intercambio. Recibe dos parámetros, A y B, y lo que vamos a hacer dentro de ella es que voy a guardar en una variable auxiliar el valor de A, luego a le asigno el de B y a B le asigno el de auxiliar. En esa forma estamos intercambiando el contenido de las variables. Para verlo, voy a hacer lo siguiente. Voy a decir aquí, escribir. Voy a decir que A es igual a, ¿cierto? A. Y vamos a decir aquí que B es igual a B. B es igual a B. Y aquí vamos a decir antes, esto con el objetivo de que veamos, escribir en intercambio, ¿verdad? En intercambio. Para saber que estamos dentro de la función intercambio. Entonces digo, en intercambio muestro A y B. Ahora aquí voy a hacer lo mismo. Luego del intercambio, voy a decir aquí, después del intercambio. Y voy a volver a mostrar lo que tiene A y lo que tiene B inicialmente aquí en la función. Allí, de momento. Vamos a ir guardando esto para que no se nos vaya a perder. Ausencia 2022. Y vamos a decir que esto es en el encuentro sincrónico 4. Entonces vamos a colocar ejemplo 1. ¿Sí? Vamos a llamarlo así y le decimos que es un tipo pseudocódigo. Listo, ejemplo 1. Bien. Entonces tengo una función que se llama intercambio. Esto no se debe hacer porque está sobrecargada, pero para explicarles. Entonces recibe dos parámetros, A y B. Mostramos el contenido de A y de B. Luego intercambiamos el valor de A, se lo asignamos, el valor de A se lo asignamos a B y el de B a A y volvemos a mostrar en la función. Entonces yo voy a utilizar acá, por decir algo, si ahí utilicé A y B, vamos a utilizar, por ejemplo, P, le asigno 10 y a Q le asigno 5, por decir algo. ¿Cómo llamo a la función? En este caso, simplemente digo intercambio, como se llama, intercambio, y
Como espera dos argumentos, aquí, entonces le paso a P y a Q, ¿verdad? De esa forma sencilla. Y vamos a ejecutarlo paso por paso. Para ir mirando. Aquí está 10, aquí le asigno 15. Vamos a la función intercambio, se viene acá, muestra. ¿Sí? Viene, muestra, muestra. Y finaliza. Entonces, ¿qué vemos aquí? Cuando entra el intercambio, A vale 10 y B vale 5. ¿Por qué se da eso? Porque cuando yo llamo a la función intercambio, le paso P y P vale 10. Y eso lo recibe A. Y a Q lo recibe B. Por lo tanto, A es 10 y B es 5. Y después del intercambio, A tiene 5 y B tiene 10, ¿verdad? Entonces se puede ver claramente que aquí dentro de la función intercambio, pues los valores de A y B se cambian respectivamente, ¿verdad? De momento démoslo ahí. Ahora yo voy a llevarme esto y vamos a hacer aquí lo mismo. Entonces voy a decir aquí, no sino en el algoritmo principal, para ir mirando qué pasa aquí. Aquí vamos a reemplazar a A por P, ¿sí? Porque no conocemos a A, y P, y vamos a reemplazar a B por Q y Q, ¿verdad? Luego, llamamos a intercambio, y después que pasemos a intercambio, vamos a ver, entonces voy a decir, después en el algoritmo principal. Ya sé que me los como, que es que estoy en clase. Se quedan los calientes. En el algoritmo principal. No, yo me lo voy a comer. De intercambio. No sé cuánto haya, Dani. Sí, ya miro. ¿Se ya comió? ¿Alguien tiene por ahí el micrófono activado? Sí, por favor. Bien. Entonces dice, en el algoritmo principal, después del intercambio, y vamos a mostrar a P y a Q. Entonces, vamos a ir así, y aquí le vamos a colocar un esperar tecla. Esto con el propósito que haga una pausa aquí para poder ir analizándolo de a poquito. Listo. Vamos a probar qué es esto. Lo vamos a hacer nuevamente paso a paso. Entonces aquí va, asigna P, asigna Q, y ahora nos va a decir que en el algoritmo principal, bueno, ya pasó. Viene a hacer acá, está haciendo los intercambios, y vamos a analizar aquí. Aquí se queda esperando. Vamos a analizar aquí esta parte. Voy a copiar aquí un poquito. Entonces dice, en el algoritmo principal P es 10 y Q es 5. P es 10, Q es 5. Por eso nos muestra aquí. Luego se vino a esta línea de intercambio y está acá. Vino a la función intercambio, ya hizo el proceso y nos dice, en intercambio A es igual a 5, a 10, perdón, y B 5. Listo, que es esto que está aquí. Y luego viene a hacer el intercambio y me dice, después del intercambio, A es igual a 5 y B es igual a 10, están intercambiados, ¿verdad? Listo, ahí estamos esperando una tecla, yo le doy Enter, al darle Enter, él va a regresar y va a venir aquí a mostrarme estas tres líneas, porque prosigue debajo de la línea de intercambio PQ, que fue el llamado a la función que hicimos, donde estamos. Entonces le voy a dar Enter, él sigue y nos va a mostrar ¿qué hay aquí ahora? ¿Qué vemos? Vemos que P y Q tienen exactamente los mismos valores, 10 y 15, ¿verdad? A pesar de que en intercambio se modificaron, porque A tenía 10 y B 5,
Luego del intercambio, A tiene 5 y B tiene 10. Entonces, significa que lo que yo haga en el proceso, aquí dentro, como está, no va a afectar a los valores P y Q en este caso del algoritmo principal, ¿verdad? No lo afecta porque vemos que se mantiene. ¿Y por qué se da eso? Porque estamos trabajando aquí con parámetros por valor. Cuando yo no le coloco nada, aunque aquí puedo especificar por valor, si no coloco nada, se entiende que el parámetro es por valor. Aquí, en la definición de la función intercambio. Es como si A y B lo estamos definiendo por valor. Si quiero, le coloco el término por valor. Si no, lo dejo sin nada, pero se asume que cuando no se especifica, los parámetros se pasan por valor. Ahora bien, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo digo que B va a ser por referencia? Vamos a mirar qué pasa si B lo hacemos por referencia. Dejamos a A por valor y a B por referencia y tenemos lo mismo. No hemos modificado nada más y lo volvemos a ejecutar. Aquí viene. Bien. Carpeta en Q. Se va a la función. Hace el intercambio. Nos muestra. Y aquí vemos lo mismo, ¿verdad? De momento no hay novedad. Tenemos P10, Q5. En el intercambio A es 10 y B es 5. Después del intercambio A es 5 y B es 10. Hasta allí vamos bien, ¿verdad? Igual que en las ejecuciones pasadas. Dentro de la función intercambio, pues se cambian los valores entre A y B. Y vamos a ver qué pasa en el algoritmo ahora. Ahora me está diciendo que en el algoritmo principal, después del intercambio, P vale 10 y Q vale 10. Se nos perdió el valor inicial que tenía Q, que era 5. Y ahora, tanto P como Q valen 10. ¿Por qué se debe eso? Porque en la función intercambio dijimos que B era por referencia. Cuando se pasa un argumento por referencia, o cuando se tiene más bien un parámetro, este es parámetro, argumento es en la llamada acá, cuando se pasa el parámetro por referencia, ¿sí? Cuando se define por referencia, lo que se haga al interior de la función afecta directamente a la variable en el algoritmo principal. Es decir, como B recibe Q, porque al llamarlo aquí en intercambio, PQ, P lo recibe A y Q lo recibe B. Y como B está por referencia, lo que yo haga con B aquí dentro afecta directamente a Q. Por lo tanto, como aquí se hizo un intercambio, entonces se modifica el contenido de la variable global Q. Y aprovecho aquí. Estas variables definidas en el algoritmo, hacemos aquí, son las variables que conocemos como globales, ¿verdad? En este caso, P y Q. Y las que tenemos acá, en este caso la auxiliar, son las variables locales. ¿Por qué? Porque solo están disponibles dentro de la función. Inmediatamente se sale la función, se desaparecen de la memoria. Tanto auxiliar como A y B, que son los parámetros que están aquí. Entonces, estas son las locales. Y estas permanecen aun cuando se salga de la función. Entonces, miren que
Cuando utilizamos un parámetro por referencia, entonces, si yo lo modifico dentro de la función, se ve afectado directamente en el algoritmo principal. Hagamos otro ahora. Coloquemos los dos por referencia ahora. Referencia. Y miremos, pues, lo que va a pasar. Aquí va. Nos muestras, llamamos a la función, se viene para acá. Aquí nos está mostrando el contenido. Luego viene a hacer el intercambio y nos muestra aquí lo que ha pasado. ¿Qué tenemos hasta el momento? Tenemos que en el algoritmo principal P es 10 y Q es 5, eso es correcto. Que en intercambio A es 10 y B es 5, o sea, cuando llega aquí a esta línea y muestra esto. Luego viene y hace el intercambio. Después del intercambio dice que A es 5 y B es 10. Mire que se cambiaron, ¿sí? Porque tenemos que A era 10 y B es 5. Ahora A es 5 y B es 10. Es correcto, hay un intercambio porque se hizo aquí. Y veamos qué pasa en el algoritmo principal. Finaliza y viene acá. Y nos dice, en el algoritmo principal después del intercambio, P es 5 y Q es 10. O sea, tenemos los valores cambiados. Mire que P tiene el 5 que tenía Q y Q tiene 10, que es el valor que tenía P. Eso se da entonces porque tanto A como B están por referencia. Luego esto que estamos haciendo aquí afecta directamente a P y a Q en el algoritmo principal. Entonces, esa es la función y la diferencia entre un argumento por valor y un argumento por referencia. Sugerencia, pues, no se debe hacer uso abusivo de los parámetros por referencia. Es decir, no podemos y no se debe trabajar todo por referencia porque de pronto por comodidad. No se aconseja trabajar todos los parámetros por referencia. Solo en aquellos casos que sea necesario. ¿Y cuándo lo será? Pues cada ejercicio es diferente. No hay una clave, hay que analizarlo. Y ya veremos ejemplos donde podamos utilizar parámetros por referencia y parámetros por valor. Y allí se le explicará el por qué y cuándo hacerlo. Entonces vamos a darle acá arriba un título de ejemplo 1. Ejemplo 1 y lo vamos a guardar. Bien, preguntas hasta allí. ¿Se entiende el concepto? Esto es algo muy sencillo para explicar el concepto de parámetro por referencia y por valor. Algo sencillo, muy fácil de entender, comprender, creo yo. No sé si tienen aquí alguna inquietud. Alguno de los participantes. Antes de proseguir, explicando ya más a fondo el concepto de programación modular, pues inicialmente quería explicar ese concepto de los parámetros para que los tengamos claramente bien definidos, bien asimilados para lo que viene, pues. Profe, Ya los ejercicios. Hola, María Alejandra. una pregunta. ¿El argumento es igual que parámetros? Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que llamamos argumentos cuando llamamos aquí en el algoritmo principal. Y llamamos parámetro a los que están en la definición de la función como tal. Listo, profe. Gracias. Ok, vale. Sí, se llama aquí argumento y se llama acá parámetros. Pero eso no tiene incidencia. Pues es tema simplemente conceptual. Bueno. Si ya está claro esto, vamos a proceder a explicar entonces cuál sería el funcionamiento de un algoritmo desarrollado bajo el concepto de la programación modular. Nosotros
hemos venido trabajando aquí en el encuentro sincrónico 2. Desarrollamos un ejercicio. Esto se llama un algoritmo secuencial. Es decir, viene de arriba a abajo, secuencialmente, ¿verdad? A partir de hoy ya no vamos a programar secuencialmente. Vamos a programar en programación modular, usando funciones y procedimientos. Bien. Entonces vamos a crear aquí un nuevo archivo y lo vamos a llamar ejemplo 2. Vamos a hacer algo muy sencillo, ¿sí? Que nos permita desarrollar un ejercicio. Yo voy a tomar algo de aquí que necesito para no tener que repetirlo. Fin de funciones desde aquí hasta aquí. Y a copiar eso y ya se los explico lo que estoy haciendo. De momento, ups, no lo copié. Qué falla. Vamos a intentarlo de nuevo. No sé qué pasó. Funciones. A ver si fue porque cerré. Me está dando. Ahora se me cerró acá. Bloque 2. No está guardado y se me cerró el otro. Ah, no, acá está. Ejemplo 2. Ahora sí copió. Función para lectura. Ah, bueno, eso sale error porque me faltó esto. Listo. Eso era lo que intentaba hacer, copiar. Esto ya les explico qué hice allí. Aquí tengo unas funciones que tienen una estructura ya y que vamos a utilizar para... Vamos a ver si ya tiene formato, eliminar, comentar, línea de comentar, línea, corregir, interlineado. Eso, está bien. Vamos a tener unas funciones que son como genéricas, que nos van a servir para la entrada de datos. Entonces aquí hay una función que se llama leer valor, que retorna la variable valor, el valor que se haya ingresado. Tiene un parámetro que es un mensaje, o un parámetro que es un mensaje, un límite inferior y un límite superior. Por ejemplo, si yo quiero ingresar una nota, entonces el mensaje puede ser, ingrese la nota 1, por ejemplo, y el límite inferior, digamos que la universidad trabaja entre 0 y 5, entonces el límite inferior sería 0 y el límite superior sería 5. ¿Con qué propósito? Ah, porque nosotros estábamos ingresando datos de entrada, pero no estábamos validando que estuviera dentro del rango permitido, sino que si yo decía ingreso una nota y se me ocurría decir que ingresaba 8, pues validaba el 8. A partir de este momento ya vamos a validar los datos de ingreso, o los datos de entrada más bien, para que estén dentro del rango específico que se requieren. El caso, por ejemplo, de una nota, si hablamos, por ejemplo, de días trabajados, debería estar entre 0 a 30 días. 30 porque es un mes comercial, tiene 30 días. Entonces, que no nos permite ingresar un valor ni por debajo de 0 ni por encima de 30. Esa sería la función. Entonces, esta función devuelve la variable val, se llama leer valor, recibe un mensaje, un límite inferior y un límite superior. Tiene un ciclo repetir. Aquí hay una línea en blanco. Muestra el mensaje que se recibe aquí en este parámetro. Luego se lee la variable valor, que es esta misma.
Y aquí validamos. Si el valor es menor que el límite inferior o el valor es mayor que el límite superior, vamos a mostrar un mensaje de error y le decimos que debe ser mayor o igual al contenido que tiene LI, en este caso hablando de la nota sería 0, y menor o igual al valor que tiene LS, digamos 5. Sería lo que el usuario ve. Y presionaríamos Enter. Y ahí nos queda, pues, hasta que presionemos Enter. Y esto se va a repetir hasta que valor, este valor que ingresamos aquí, sea mayor o igual que LI y menor o igual que LS. O sea que no nos va a permitir salir de aquí hasta que no se digite, por ejemplo, en el caso de la nota, entre 0 y 5. O si hablamos de días trabajados, entre 0 y 30, por ejemplo. Bien. Leer cadena. Ya leer cadena me va a permitir ingresar, pues, un nombre, una dirección, una ciudad, etcétera. Y simplemente validamos, pues, que recibe un mensaje y lo que se valida es que no esté en blanco. Sí, porque no hay más forma de validarlo. Simplemente que no podamos dar Enter y el avance, sino que nos diga, pues, que se debe ingresar. Está la función leer carácter, que me va a servir para ingresar un único carácter. Por ejemplo, cuando preguntamos, ¿desea continuar sí o no? O cuando queremos, por ejemplo, capturar el sexo, masculino y femenino, MF. Entonces, para eso nos va a servir la función leer carácter. Estas funciones se pueden reutilizar en todos los algoritmos que vamos a trabajar a partir de hoy. Simplemente hacen lo que yo hice, copio y pego, y estamos reutilizando esas funciones. Ya no tengo que volverlas a escribir. Esa es otra de las ventajas que nos ofrece la programación modular. Igual ustedes más adelante, cuando vean programación orientada a objeto y programación para la web, pues van a ver ya unos conceptos más a fondo. Pero de momento nos quedamos con estos conceptos. Estas tres funciones siempre las vamos a utilizar de aquí en adelante en todos los ejercicios. Incluso en el trabajo 2 que ustedes van a hacer, ya la pueden copiar y pegar en su algoritmo. Bien. Dicho esto, entonces ahora vamos a desarrollar un ejercicio sencillo para explicar estos conceptos. Vamos a ingresar dos números y que el usuario, pues, se le presente un pequeño menú donde estén las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, por ejemplo, y que de acuerdo a la opción que se seleccione, pues, se realice la operación. Todo esto en programación modular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer inicialmente sencillo y después le vamos colocando los ciclos. Vamos primero a solicitarle al usuario que ingrese el valor 1. Entonces yo voy a colocar una variable que voy a llamar val1 y le voy a asignar. Como voy a ingresar, te darían los datos de entrada. Aquí no voy a inicializar nada en 0 porque no tengo contadores ni acumuladores. Voy a ingresar un valor, entonces utilizo la función leer valor. Entonces le digo que valor 1 le voy a asignar y llamo a la función leer. Mire que cuando le doy aquí, enseguida me salen los nombres de las tres funciones que ya están definidas. Voy a escoger leer valor y entre paréntesis colocamos como leer valor recibe tres parámetros, un mensaje, límite inferior y límite superior. Entonces, ¿cuál va a ser el mensaje? Entonces, va a ser ingrese el valor 1. Así. Voy a colocarle dos punticos, cierro comillas, coma, y voy a decir que el valor 1, por ejemplo, va a estar entre 0 y 100. Quiero que eso solo me permita ingresar esos valores entre 0 y 100. Listo. Ya estaría el primer aquí. Vamos a hacer lo mismo con el valor 2. Voy a utilizar una variable que se llama valor 2.
y ingresa el valor 2 y también lo vamos a permitir entre 0 y 100. Vamos a guardar y le vamos a decir que este es el ejemplo 2, que es de tipo pseudocódigo, y lo guardamos. Vamos a ejecutarlo paso a paso para ir mirando cómo va. Entonces viene aquí, leer valor, viene acá, mire. Ajá. Voy a leer. Voy a intentarle dar Enter. Ahí, ¿qué pasó? Como le di Enter, él asume que ese es el valor 0. Ahora verán. Y aquí le voy a decir, por ejemplo, 202. Aquí va. Y nos va a decir que hay un error. ¿Sí? Debe ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 100. Y me dice que presione Enter para continuar. O sea, él no me va a permitir de allí seguir. Si yo le digo 101, él me va a decir nuevamente, error, debe ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 100. Y presione Enter. O sea, que hasta que yo no ingrese un valor entre 0 y 100, él no me va a permitir salir de allí. De esa manera controlamos para que el usuario solo ingrese valores exactos o que estén permitidos. Por ejemplo, el 50. Y ya, ahora finaliza. Ahí está, finalizó porque no hemos hecho más nada. Listo, ya tengo los dos valores. Ya ingresé el valor 1 y el valor 2. ¿Verdad? Ahora quiero que el usuario seleccione de un menú la operación que va a hacer, si una suma, una resta, una multiplicación o una división. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no voy a programar eso aquí. No voy a mostrar el menú aquí. Ahora vamos acá. Voy a colocar aquí un comentario que diga funciones adicionales. Es decir, además Profe, de la... ve que Hola. es sino que, pues no sé si seré la única. La pantalla de lo que usted está diciendo a mí no se me refleja. Los compañeros, porfa. Estamos viendo, pues por lo menos yo Sí, estoy viendo de forma Listo. correcta. sí, normal, yo también. Ok, vale. Entonces, de todas formas, voy a dejar de compartir y comparto de nuevo para que la compañera... Debe ser por problemas de conexión. Pero vamos a dejar de compartir y le comparto nuevamente para que se les refresque. A ver si allí mejora. Listo, aquí. Bueno. Entonces, les decía que coloqué el mensaje de funciones adicionales, que son las funciones que vamos a requerir. Y aquí vamos a trabajar los distintos procesos parciales y totales que se hagan en el análisis. Como este es un ejercicio sencillo, pues todavía lo que quiero que entiendan es el concepto. En el próximo encuentro vamos a resolver el ejercicio del encuentro sincrónico 1 y 2, que lo tenemos en análisis y en programación secuencial, y lo vamos a hacer modular. Y ahorita lo que quiero es que entiendan el concepto de la programación modular. Entonces vamos a hacer una función que se llame menú. Y ese menú no va a devolver nada. Entonces por eso no tiene variables. Simplemente me va a mostrar un menú. Entonces yo voy a decir que cada vez que venga el menú, que me borre la pantalla, por ejemplo. Borrar pantalla. Entonces voy a decir escribir. Y voy a colocarle aquí un título. Algo que diga menú de opciones. Algo así. Sencillo. Menú de opciones. Le voy a dar un escribir. Voy a dejar una línea en blanco. Nuevamente digo escribir. Y vamos a empezar. Es decir, que 1 es sumar. Escribir. Le voy a decir que 2 es restar. Nuevamente escribir. Le vamos a decir que 3 es multiplicar. Vamos a decir escribir. Le digo que 4 es
dividir. Listo. Entonces, como lo que quiero es mostrar el menú, la función menú solo debe hacer única y exclusivamente mostrar el menú así, tal cual está aquí. Entonces, ya me vengo acá y ahora llamamos en el algoritmo principal la función menú. Fíjense, como menú no recibe parámetros, no tiene nada, entonces simplemente la llamo igualito a como está aquí menú. Y menú. Podemos mirar cómo funciona eso, cómo va. Pues lo ejecutamos. Y vamos a mirar. Vamos a decir 10 rapidito. Pasó, vamos al valor 2, retorna a leer valor. Vamos a decir 15. Fin retorna, miren. Y llama menú y va al menú. Y lo que vemos es que nos va a pintar en pantalla el menú que acabamos de escribir. Y ahí finaliza porque no tenemos más nada. Entonces mire que aquí está el menú, borró la pantalla y ya tenemos el menú. Listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? El usuario debe seleccionar la opción. Entonces yo voy a llamar una variable que diga aquí, qué sé yo, operación. Operación, le voy a asignar y voy a, como tiene que seleccionar una de estas opciones, eso es un valor, ¿verdad? Entonces voy a decir que voy a llamar a leer valor. ¿Por qué voy a ingresar a la función esta, leer valor? Y esa función, leer valor, tiene 3 parámetros. El mensaje, el límite inferior y el límite superior. ¿Cuál es el mensaje? Para que el usuario sepa, yo debo decir, seleccione una opción, ¿verdad? Seleccione una opción así. ¿Y cuál sería el límite inferior y cuál sería el límite superior? El inferior es 1, porque fue donde empieza, y el final sería 4, ¿verdad? Solo voy a permitir entre 1 y 4, porque son las 4 opciones que tiene el menú. Entonces acá tengo que decir 1,4. Lo vamos a ejecutar ya no paso a paso para no demorarnos tanto. Ya sabemos funcionamiento, entonces yo voy a decir ingrese el valor cualquiera. Y mire que ya está. ¿Qué pasa si yo digo 7? Error, debe ser mayor o igual que 1 y menor o igual que 4, ¿verdad? No me va a dejar ahí. Si yo le digo 0, me va a decir lo mismo. Es decir, no puedo pasar de aquí hasta que no ingrese un valor entre 1, 2, 3 o 4. Si yo digo 3, listo, ya finalizó la ejecución porque no tenemos más nada. Entonces, de esta forma, yo ingreso un dato. En este caso, la opción que ya me quedó aquí, la operación guardada, según la selección, pues, que haga el usuario de aquí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Necesito saber si él cogió 1, voy a hacer la suma, si es 2 la resta, si es 3 la multiplicación y si es 4 la división. ¿Qué pasa con esto? Por cada operación, vamos a hacer una función. Entonces, vamos a hacer las 4 funciones, la de sumar, restar, multiplicar y la de dividir. Aquí debajo. Función. Entonces, me va a devolver algo. Voy a estar resultado. La voy a llamar así, sumar. Esta función sumar me va a recibir 2 valores, que son los que ingresé acá arriba, valor 1 y valor 2. Le puedo dar incluso el mismo nombre, val 1, val 2. Lo vamos a trabajar por valor. Aquí no necesitamos parámetros por referencia, por valor. Entonces, esta variable valor 1 y valor 2 de aquí son distintas de valor 1 y valor 2 en el algoritmo principal. Por eso puedo utilizarla con el mismo nombre. Si quiero, también puedo cambiarla y puedo colocarle, por ejemplo, B1 y B2.
también la puedo trabajar de esta forma. B1 y B2. No hay problema. Se entiende. Y voy a decir que el resultado, si la dejo así, va a ser igual o le voy a asignar B1 más B2. En este caso, así como está aquí. Listo. Eso es lo único que va a ser la operación suma. Algunos dirán, pero es que aquí me estoy gastando 3 líneas de código. Y yo puedo hacer el proceso en uno. Entonces, pueden decir que es que ya esto tiene más código, pues así más largo. No, porque el ejercicio es muy simple, muy sencillo. Y no vamos a necesitar repetir código, pero en un software complejo, pues se va a ver mayor la utilidad. De momento, pues lo importante, como digo, es entender. Ahora vamos a hacer la función restar. Que lo único que va a hacer es que voy a cambiar el más por el menos. Y lo demás sigue igual, mire. Suma. Y estas son funciones que hacen cosas especiales. Una tarea. Y vamos a hacer esta que es la de multiplicar. ¿Sí? Una sola tarea. No hacen más nada. Porque ese es el objetivo de la programación modular. Y tenemos por último la función dividir. Dividir. Listo. Aquí hay algo particular que tenemos que resolver. ¿Qué pasa si yo lo dejo así? Resulta que, vamos a buscar la calculadora. Cuando yo digo que voy, por ejemplo, a dividir 8 entre 0, me dice la calculadora que no se puede dividir entre 0. ¿Cierto? No está permitido. Y si yo intento hacer eso en un software, pues me genera un error y se me bloquea, se me cancela la ejecución más bien del programa. ¿Cierto? Entonces tengo que evitar que eso suceda. Dependiendo del lenguaje que estemos utilizando, pues se podrán utilizar el manejo de errores. En este caso, pues, el manejo de errores lo tenemos que hacer por código. Te voy a decir, ¿qué pasa? Para poder hacer la división, el valor 2 no puede ser 0. Entonces yo digo aquí, si B2 es igual a 0, entonces, ¿qué pasa si es igual a 0? No voy a poder dividir. Te voy a decir qué resultado le voy a asignar y voy a utilizar aquí un valor cualquiera que voy a llamar menos 99. Esto se conoce como un valor bandera. Es decir, voy a devolver algo que me va a indicar que no se pudo efectuar la operación. En este caso es 99. Si no, entonces voy a hacer el proceso normal de la división. ¿Sí? ¿Cuál es? El resultado le voy a asignar el valor 1 dividido entre el valor 2. Aquí, ¿qué pasó? Menos 99. Bueno. Entonces ya tenemos las 4 funciones. Fíjese, ya hemos definido un menú. Tenemos sumar, restar, multiplicar y dividir. Simples. Así tienen que ser las funciones. Simples, sencillas, que hagan solo una tarea, actividad o proceso. No pueden combinar lectura de datos, cálculo, visualización, porque ya se pierde la esencia. No tiene sentido hacer todo eso. Entonces ya tengo definidas mis funciones. Entonces, ¿qué pasa? Ya el usuario aquí ingresó. Ahora yo necesito saber qué contenido tiene la variable operación para saber a cuáles de estas funciones voy a llamar, si a la suma, si la resta, la multiplicación o la división. Entonces, vamos a crear acá una función
que se llame validar operación. ¿Cierto? Para saber qué hizo el usuario, qué seleccionó. Y como yo necesito saber qué hizo, entonces necesito pasarle un parámetro. ¿Cuál es? Operación. Debe recibirme este parámetro, operación. Entonces va a recibir una variable. Voy a dejar en este caso el mismo nombre, operación. Y voy a validar aquí. Y aquí puedo utilizar el según. Según OP hacer. ¿Verdad? ¿Qué va a hacer? ¿Qué pasa si es 1? Ok. Aquí me va a devolver un resultado. Me va a devolver un resultado. Entonces voy a decir que resultado le voy a asignar y llamo, ok, aquí también, perdón, necesito valor 1 y valor 2 como argumentos aquí, como parámetros, perdón, en la función. Debo tener operación para saber qué operación seleccionó aquí del menú. Y debo tener el valor 1 y el 2 para que me haga la operación. Entonces voy a decir aquí que a restar, voy a llamar a sumar, ¿cierto? Y si vemos mi función sumar, recibe dos parámetros, B1 y B2. Entonces son esos dos, val1 y val2. Como estoy dentro de la función, tengo que recibirlo aquí en la definición para poderlo llamar. Eso es sumar. No me va a hacer más nada. Si es 2, fíjese, el resultado le voy a asignar, ya no sería sumar, sino restar. Y también le voy a pasar el valor 1 y el valor 2. Si es 3, es lo mismo, al resultado le voy a asignar y ahora llamo la función multiplicar. Y le voy a pasar el valor 1 y el valor 2. Y si es 4, voy a decirle que al resultado le voy a asignar y llamo a la función dividir. Y le paso lo mismo, el valor 1 y el valor 2. ¡Listo! Esto es lo único que va a hacer mi función validar operaciones. No tengo que mostrar resultados aquí porque se sale del contexto de la función. Ella me valida qué operación va a hacer según la variable OP. Entonces me dice que si el usuario cogió 1, llama a la función sumar. Viene acá a sumar, hace esta operación y regresa y sale de aquí. Y cuando salga y retorne, pues la variable resta llevará ese resultado. Lo mismo con 2, con 3 y con 4. Cuando sea 4, si llega aquí a dividir y el valor 2 es 0, entonces me devuelve menos 92. De lo contrario, me devuelve el resultado de dividir el valor 1 en el valor 2. Dije menos 92 y es menos 99. Entonces, de esa manera, ya tenemos aquí resuelto qué operación va a hacer y el resultado está en la variable res. Entonces, nos vamos al algoritmo principal y vamos a llamar la función validar operación. Entonces, aquí arriba, yo voy a utilizar la misma variable, resultado, le voy a asignar y llamo la función validar. Mire que ya me da aquí arriba validar operación. Y los tres parámetros, ¿cuáles son? La opción, que es la operación seleccionada por el usuario, y el valor 1 y valor 2. Entonces, ya le asignamos, ya estamos aquí. Ya sabemos lo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué viene? Voy a mostrarle al usuario el resultado, ¿verdad? Entonces, si voy a mostrar el resultado,
Me vengo al algoritmo y voy a crear una función que me haga eso. ¿Sí? Una función que me haga solo eso. Entonces voy a decir función y voy a decir yo aquí mostrar resultado. Así la voy a llamar. ¿Qué va a hacer esta función? Pues quiero mostrar, por ejemplo, que cuando sea suma me diga, por ejemplo, que sea 5 más 2 igual 7, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hacer eso, tengo que mostrar primero la operación para saber qué escogió el usuario, luego el valor 1, el valor 2 y necesitaría el resultado que me devolvió esta función validar operación. ¿Por qué? Porque voy a hacer básicamente otra validación aquí. Ya no voy a decir que voy a seguir según OP, pero ya no voy a hacer operación ni voy a hacer esto. ¿Qué pasa si es 1? Si es 1 voy a decir escribir, perdón, porque lo que voy a mostrar, escribir. ¿Y qué voy a escribir? El valor 1, coma, entre comillas, más, cierro comilla, dejo espacio para que no se peguen, coma, el valor 2, coma, abro nuevamente comillas, espacio el símbolo igual, cierro comillas, coma, resultado. ¿Sí? Estoy mostrando y voy a decir, por ejemplo, que 5 más 2 igual 7. Y lo mismo voy a hacer para cuando sea 2, sería la resta. Y lo único que aquí me cambia es que voy a cambiar el más por menos. Y cuando sea 3, voy a cambiar el más por un por, ¿verdad? Y como la división es el caso especial, ¿qué sucede? Nos acordamos de la calculadora. Cuando yo digo 8 entre 0, me sale ese mensaje. Puede que yo muestre ese mensaje o puede que muestre el resultado de la división. Entonces, ¿cuándo sé yo que tengo que mostrar mensaje? Como tengo el resultado y división o dividir me devuelve menos 99 en caso de que el valor 2 sea 0 o me devuelve el resultado de dividir el valor 1 entre el valor 2. Entonces yo simplemente aquí voy a decir si res es diferente de menos 99, entonces, ahora sí voy a hacer aquí esto. Y voy a cambiar el por dividir. Pero si no, voy a decir escribir. Y vamos a adornar esto con un mensajito más así que diga error. No se puede dividir entre 0, ¿verdad? Ese sería el mensaje que le vamos a mostrar y termina. Listo. Ya terminamos de crear nuestra función mostrar resultados. Fíjense que esta función solo se especializa en visualizar información. No tiene que hacer más nada. Y dependiendo pues de la operación que el usuario haya seleccionado, me va a mostrar si es una suma, una resta, una multiplicación o una división. Y si el valor 2 en la división es 0, entonces me dice que hay un error, no se puede dividir entre 0. De lo contrario, pues me muestra el resultado normal. Ahora nos vamos al algoritmo principal y llamo la función mostrar resultado y hay que pasarle 4 argumentos. La operación que el usuario seleccionó, el valor 1, el valor 2 y el resultado. En ese orden, ¿sí? No se pueden invertir.
Entonces me vengo acá y como esta función no retorna nada, simplemente la llamamos por el nombre, ¿sí? Entonces, mostrar. Mire que cuando digo aquí mostrar, enseguida me da mostrar resultado. Y nuevamente, pues, la operación, el valor 1, el valor 2 y el resultado. Listo. Ahí estoy. La guardamos y vamos a ejecutar a ver cómo nos va. Voy a ingresar 5 y 8, por ejemplo. Entonces, si yo escojo 1, me dice que 5 más 8 es 13. Y finaliza. Perfecto. Vamos a ejecutarla. Vamos a decirle ahora que es 5 y 0. Y vamos a coger dividir. A ver qué pasa. Mire, error, no se puede dividir entre 0. Perfecto, ¿verdad? Ah, pero como lo tenemos aquí, pues no es dinámico, no está. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a utilizar un ciclo. Yo voy a utilizar un ciclo repetir hasta que, y voy a decir mayúscula, de siguiente, de seguir, yo qué sé, de seguir, sea igual a n. ¿Verdad? Y ahora todo este código que tengo aquí, lo voy a cortar y lo voy a meter acá dentro del ciclo. Y cuando muestre el resultado, entonces voy a decir que seguir, le voy a asignar. Y como voy a preguntarle al usuario si desea ingresar nuevos datos, nueva operación, realizar otra operación, entonces, o si una nueva operación puede ser, o desea ingresar nuevos valores, sí o no, entonces voy a hacer uso de la función leer carácter, ¿verdad? Que recibe un mensaje, el carácter 1 y el carácter 2. Entonces eso es lo que voy a hacer aquí. Leer y escojo carácter. ¿Cuál es el mensaje que recibe? Pues debe ir entre comillas. Desea ingresar nuevos valores. Y a manera de pregunta le digo sí o no. ¿Verdad? Sí o no. ¿Y qué caracteres va a poder ingresar el usuario? Pues por supuesto la S, coma, y la N. Porque eso es lo que estoy diciendo. Me debe responder con S o con N. No me va a aceptar otro carácter distinto. Entonces, ya aquí guardo, ejecuto. Vamos a ingresar cualquier valor. Vamos a suponer que hago una suma y me dice 5 más 3, 8. Dice, ¿desea ingresar nuevos valores? Yo le digo que sí. Entonces me dice valor 1. Mire, podemos agregarle aquí otro borrar pantalla. Por ejemplo, para que vaya limpiando la pantalla y me quede siempre así. Perfecto. Ingresé el valor 1, lo que sé. 23, 0. Yo voy a hacer 4. Me dicen error, no se puede dividir entre 0. Sí. Y 5, 7, 3. Y digo no. Ok. Pero ¿qué pasa? Un usuario puede ingresar dos valores y vamos a darle la posibilidad de que realice varias operaciones con ese mismo valor. Para que no tengan que ingresar nuevos valores, sino que con los mismos dos valores iniciados, inicialmente ingresados, pueda repetir y hacer varias operaciones. ¿Y eso cómo lo consigo? Pues aquí, después de la lectura, voy a utilizar otro repetir. Hasta que, yo qué sé, una variable que vamos a utilizar aquí sería para preguntar si quiere hacer otra operación. Ya tengo resultados, seguir, continuar. Hasta que mayúscula de la variable continuar
sea igual a n. ¿Verdad? Es lo mismo. Entonces, esto que tengo aquí, hasta el mostrar, ojo, lo voy a cortar y lo voy a pegar acá. Entonces, mire cómo me va quedando. Ahora, repetir, muestro el menú, leo el valor, la operación, voy a validar operaciones y mostramos el resultado y preguntamos aquí. Entonces, vamos a decir aquí que continuar. Ah, pero parece que no me va a aceptar con, vamos a agregarle una T. Eso porque es como una palabra reservada, entonces vamos a agregarle hasta T. A continuar le voy a agregar o le voy a decir que voy a leer y voy a utilizar nuevamente la función carácter. Y aquí es donde empezamos a ver las bondades de la programación modular. Mire que llamé leer carácter, lo voy a llamar aquí y también lo llamé acá. Y no tengo que volver a escribir el código. ¿Sí? Si tuviera que volver a hacer y escribir todo este código, ya irían 2 veces. ¿Cierto? Y eso me ahorra muchísimo código. Lo mismo con leer valor. Leer valor lo estamos llamando. ¿Cuántas veces? 3. Una aquí, otra acá. Entonces, eso me permite ahorrar muchas líneas de código. No tengo que repetir todo esto y validar, sino que lo escribo una vez. Entonces, aquí están las bondades de la programación modular. Entonces, continuar, leer carácter. Entonces, aquí le vamos a preguntar. Desea realizar otra operación. Sí, porque lo que va a hacer es otra operación. Y vamos a utilizar el mismo esquema. Sí o no. ¿Verdad? Y aquí le podemos colocar la pregunta. ¿Y qué caracteres puedes digitar? Pues nuevamente la S, coma, y nuevamente la N. Y nos queda aquí. Guardamos, ejecutamos. Entonces nos dice, ingresa el valor 1, 5, ingresa el valor 2, 7. Puedo hacer 1 la suma. Entonces me dice, ¿desea realizar una operación? ¿Otra operación? Sí. Entonces, mire que ya tengo el menú. Listo, ahora puedo coger 2. Ahora me dice que 5 más 7 menos 7 es 2. 5 menos 7 es menos 2, ¿correcto? Le digo sí. Puedo hacer 3. 5 por 7 es 35. Sí, puedo hacer 4. Y me dice que eso es 0,71. ¿Qué pasa? Podemos venir acá. A ver si me acuerdo y no se me ha olvidado. En dividir, en mostrar, perdón. Aquí. Podemos decir redondo. Esto, resultado entre 100 por 100. Espero que no se me haya olvidado, creo que es así. Vamos a probar. Como no está aquí. 5 entre 7, 0, no. Entonces, redondear. Dios, ¿cómo es que es? Siempre se me olvida. Déjame lo busco. Déjame busco por aquí dentro de mis anotaciones. Porque siempre se me olvida ese pequeño detalle. Docencia. Debo tenerlo por aquí en algún lado. Vamos a ver. Datos. Verdaderos. Seguro. No está por aquí. Ay, Dios mío. ¿Quién se acuerda de uno que hayamos hecho? Donde lo utilicemos. Aquí no está. Yo sé que tengo cambio de moneda, vectores. No, es que no me acuerdo. Uno de la semana pasada, profe, creo que lo habíamos hecho. Uno de los... Sí, de la semana pasada, ¿verdad? Creo que Entonces, sí, sí, señor. en el chat
ese fue, vamos a buscar 2022, bloque 2, lógica de programación en el 3. No, sí, hicimos uno solo, conversión de moneda. Aquí de pronto, redondo. Sí, aquí. Creo que sí. Sí, aquí está, redondo. Es multiplicado y después dividido, está al revés. Multiplicado y después dividido. Vamos a ver. Sí, está bien. Cantidad de... Ah, pero que estoy en el mismo. Este. Está al revés. Primero lo multiplico y después lo divido. Por eso era que no me daba. Bueno, siempre se me olvida el orden de esa operación. Bueno, si lo ejecutamos aquí, miramos, ya está, 0.71. Listo, ya lo logramos. Entonces, fíjense que ya le digo que no, ya hice las 4 operaciones y dice, ¿desea ingresar nuevos valores? Sí. Entonces ya puedo ingresar, por ejemplo, el 56 y el 89. Ups, ingresé un valor raro allí, metí algo en el teclado que no era. Ejecución interrumpida. Vamos a hacerlo de nuevo. Había dicho 56 y 89. Puedo sumar. Enviar aquí. Le digo que sí. Puedo restar. Me dice que es menos 33. Puedo multiplicar. Es 3. Me dice que 4.984. Le digo que sí. Y que puedo dividir, que es 4. Y me dice que es 0,63. Le digo que no. Y le puedo decir que no. Perfecto, ahí está. Entonces, ¿qué nos quedó como resultado? Un ejercicio en programación modular. Sencillo para explicar el concepto, pero muy bien estructurado. Fíjense entonces que tenemos doble ciclo. El primer ciclo me permite ingresar nuevos valores, que serían estos dos. El segundo ciclo me permite llamar al menú, realizar la operación, seleccionar la operación a realizar, realizar la operación, mostrar el resultado y preguntar si quieres realizar una operación. Luego que se salga de allí, vamos a separar aquí para que nos quede aquí el repetir. Vamos a separar acá para que se vea claro los repetir. Luego que salga, pues, está el continuar del ciclo más externo. Y ahí continuamos, finalizamos. Aquí todavía tenemos la función de lectura o entradas de datos, que es leer valor, leer cadena, leer carácter. Y tenemos las funciones adicionales, que fue el menú, la suma, la resta, la multiplicación, la división, la función que me valida la operación a realizar, y la realiza, llamo una función, pues dentro de una función puedo llamar a otra función, y la función que muestra el resultado. Dependiendo de la operación que haya seleccionado el usuario, pues así muestra el resultado en pantalla. Ese es el concepto de programación modular. Las funciones deben ser lo más simple y sencilla posible. Si revisamos, pues, esta función solo se dedica a mostrar resultados dependiendo de la operación seleccionada. O sea, muestra uno o muestra esto, o en el caso de la división, pues tiene que validar qué va a mostrar. Pero no se sale del parámetro del argumento que es mostrar un resultado. Igual la función validar operación. Pues tiene que validar qué operación seleccionó el usuario y así va a realizarla. Y por supuesto, pues, la suma, resta, multiplicación y división. Bueno, ¿qué tal les parece el concepto de la programación modular? Buena, profe, simplifica mucho los procedimientos. Así es, esa es la idea. Y simplifica el código, por supuesto. Como les digo, pues, nosotros estamos haciendo el llamado en el ejercicio. Conversión de moneda lo borramos porque aquí no lo tenemos. Digamos que aquí tenemos leer valor una vez, leer valor 2 veces, leer valor 3 veces. Y eso nos estaría simplificando muchas líneas de código porque si yo no tengo una función, me tocaría
repetir este bloque de código que acabo de resaltar ahí, que es el sí. Desde acá, perdón, desde leer. Porque tengo que utilizarlo y validar para que el usuario solo pueda ingresar información válida. De esa manera el sistema pues controla de que no se ingrese sino información permitida. Entonces, si lo utilizo 3 veces me estoy ahorrando este poco de líneas de código. Igual pues está la parte de leer carácter que la uso aquí y la uso acá. ¿Cierto? Y bueno, a medida que el problema a resolver sea más complejo, pues se van viendo más bondades de la programación modular. El trabajo 2 final, que es el mismo enunciado de la actividad 2, va a ser el algoritmo, pero bajo este concepto, en programación modular. Así es como lo vamos a trabajar. Pero hoy explicamos el concepto y el próximo lunes hacemos el ejercicio que, repito, hicimos en el encuentro sincrónico 1, este que tenemos por aquí, ¿sí? De los mayoristas, minoristas, etcétera. Entonces, este lo vamos a programar, pero en forma modular ahora, para que vean un ejemplo y nos quede pues más claro. Hoy es entender el concepto. Hoy quiero que se lleven el concepto clarito de lo que hicimos, de cómo funcionan los parámetros. Hoy, otra cosa, solo utilizamos parámetros por valores. En ningún lado hay parámetros por referencia. Se debe evitar el uso de estos y solo en aquellos casos que sean meramente necesarios. En este ejercicio no es necesario, por lo tanto no lo usamos. La tendencia es que, por ejemplo, aquí se pudiera utilizar, o acá, pero eso se hace cuando no se tiene bien estructurado el código. Entonces, la idea es no usarlo, sino estrictamente cuando sea necesario. Bueno, chicos. No sé, preguntas, dudas, inquietudes. ¿No hay? Pues si no hay, dejamos por hoy aquí entonces. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes y realizaremos un nuevo ejercicio entonces. Y ya pues estamos en la recta final, ya estamos en la semana 5, ¿cierto? Semana 5 de 8. Entonces, finalizando esta semana, nos quedan 3 semanas y finalizamos nuestro módulo. Pues nosotros finalizamos en la semana 7 y nos queda la 8 por si hay que hacer pues alguna actividad adicional de recuperación para que el trabajo final pues de tiempo, si hay errores, cuestiones, pues se pueda corregir. Y presentar la evaluación en línea, que es la última actividad que tenemos pendiente programada. Pues chicos, esto sería todos. Una feliz noche, que descansen. Profe, Voy a detener. discúlpame. Sí, Profe, qué pena, discúlpame. ¿Vas a montar el programita ahí en los anuncios? por supuesto, en el día de mañana. Los 2 Por ejemplos que desarrollamos más el video. Listo, profe, muchas gracias. Vale, con todo gusto. Bueno, ahora sí, detengo la grabación.